Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Como siempre espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, llenito de energía positiva y buenas vibras. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que muchos de ustedes estaban esperando, un tema que ha generado un monto superíndice 3N de especulaciones, rumores y sobre todo, mucha pasión superíndice 3N. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir de su relación superíndice 3N. Vamos a explorar los secretos, los rumores, los momentos clave y todo lo que rodea a esta pareja que conquistó superíndice 3 nuestros corazones en la pantalla y fuera de ella. Pero antes de que nos metamos de lleno en el drama, el romance y los chismes jugosos, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por AQ, o si simplemente todavía no lo han hecho, los invito a suscribirse a mi canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo, porque les prometo que siempre trato de traerles contenido interesante, divertido y por supuesto, lleno de información superíndice 3N que los mantenga enganchados. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gusta el tema. Ahora sin más preámbulos vamos a hablar de Can y de Mehmet. Todos los que vimos Erkenci Kuay quedamos absolutamente enamorados de la química innegable entre Candivit y Sanemane, los personajes interpretados por Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Era una conexión superíndice 3N tan real, tan intensa, que era imposible no preguntarse si esa magia tan view copyright N existió afuera de la pantalla. Y claro, los rumores no tardaron en aparecer. Desde el principio los fans estaban convencidos de que Can y de Mehmet eran algo muy que simples con Pau más menos eros de trabajo. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones fuera del set. Todo parecía indicar que había una chispa encendida entre ellos. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que analizaban cada detalle de su relación superíndice 3N, buscando pistas que confirmaran el romance. La minuciosidad con la que se examinaban las imágenes era asombrosa, desde la forma en que se tomaban de las manos hasta la duración superíndice 3N de sus abrazos. Los foros y las cuentas de fans se convertían en verdaderos laboratorios de análisis sentimental, donde cada gesto era diseccionado y ponderado. Hubo muchos momentos que alimentaron las especulaciones. Por ejemplo, durante las entrevistas a menudo se lanzaban miradas CU superíndice 3 cómplices y se reúan juntos, mostrando una conexión superíndice 3N muy especial. Además se les vio varias veces compartiendo tiempo libre fuera del trabajo, ya sea cenando juntos, asistiendo a eventos o simplemente paseando por Estambul. Estas apariciones públicas, aunque esporádicas y a menudo atribuidas a compromisos laborales, eran interpretadas por los fans como pruebas irrefutables de su romance. Cada restaurante visitado, cada evento social al que asistieron, se convertía en un punto de peregrinación superíndice 3N para los seguidores devotos, quienes esperaban pacientemente la oportunidad de capturar una fotografía o un vídeo que confirmara sus sospechas. Uno de los rumores fuertes surgió superíndice 3 cuando se filtraron algunas fotos de Can y de Mehmet abrazados en una fiesta. Las imágenes eran bastante claras y parecían confirmar que la relación superíndice 3N había ido de la amistad. Sin embargo, ambos actores siempre negaron los rumores, insistiendo en que eran solo buenos amigos y con Pau más menos eros de trabajo. Estas negaciones, lejos de disipar las dudas, alimentaron aún las especulaciones. Muchos fans argumentaban que era comprensible que quisieran mantener su relación superíndice 3N en secreto, ya sea para proteger su privacidad o para evitar la presión superíndice 3N de los medios. Algunos incluso llegaron a teorizar que sus representantes les habían aconsejado negar el romance para no perjudicar sus carreras individuales. Pero, ¿realmente eran solo amigos? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Algunos creen que simplemente eran profesionales que supieron crear una química increíble en la pantalla. Otros, en cambio, estuvieron convencidos de que hubo algo un romance que quizás nunca se hizo público por diferentes razones. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentra en un punto intermedio. Es posible que haya existido una atracción superíndice 3N mutua, una conexión superíndice 3N especial que trascendió superíndice 3 la simple amistad, pero que nunca llegó superíndice 3 a materializarse en una relación superíndice 3N formal debido a las circunstancias, las presiones y las prioridades de cada uno.
Una de las posibles razones por las que Khan y Demet pudieron haber mantenido su relación superíndice 3n en secreto es la presión superíndice 3n de los medios y la atención superíndice 3n constante del público. Ser una pareja tan popular tiene sus desventajas, y es posible que hayan preferido mantener su vida privada alejada de los focos. La fama, con su implacable escrutinio, puede ser un factor determinante en la decisión superíndice 3n de mantener una relación superíndice 3n en la sombra. La necesidad de proteger la intimidad, de preservar la privacidad de los momentos compartidos, puede ser muy fuerte que el deseo de exhibir el amor ante el mundo. Además, la presión superíndice 3n de los fans, las expectativas del público y los juicios de los medios pueden convertirse en una carga insoportable para una pareja que intenta construir una relación superíndice 3n su superíndice 3 lida y duradera. Otra teoría es que la relación superíndice 3n pudo haber sido real, pero no duradera. Quizás se tuvieron un romance corto e intenso durante el rodaje de Erkenci Kwai, pero después copyright se decidieron seguir caminos separados. En el mundo del espectáculo, las relaciones a menudo son efímeras debido a las agendas apretadas y la distancia física. La intensidad del trabajo, los viajes constantes, las largas horas de rodaje y la dificultad para mantener una vida social normal pueden ser obstáculos insalvables para una relación superíndice 3n. Además, la tentación superíndice 3n constante de conocer gente nueva, la exposición superíndice 3n a diferentes ambientes y la facilidad para establecer conexiones superficiales pueden contribuir a la inestabilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. También copyright n hay que considerar el impacto que una relación superíndice 3n sentimental podrá haber tenido en sus carreras. Tanto Khan como Demet eran superíndice 3 venes y estaban enfocados en construir sus carreras como actores. Quizás se sintieron que una relación superíndice 3n pública podría distraer la atención superíndice 3n de su trabajo y afectar sus oportunidades profesionales. La percepción superíndice 3n pública de una pareja, las expectativas de los fans y los juicios de los medios pueden influir en las decisiones profesionales de los actores. Algunos pueden temer que una relación superíndice 3n pública limite su capacidad para interpretar ciertos roles, o que su imagen se vea afectada por la percepción superíndice 3n que el público tenga de su pareja. Después copyright del final de Erkenci Kwai, Khan Yaman y Demet Özdemir tomaron caminos diferentes. Khan se fue a Italia para perseguir nuevos proyectos, mientras que Demet continuó superíndice 3 trabajando en Turquía. Aunque sus carreras los llevaron por senderos separados, el recuerdo de su química en la pantalla sigue vivo en la memoria de sus fans. La distancia física, la dificultad para mantener el contacto y la necesidad de enfocarse en sus propios proyectos individuales pueden haber contribuido a la separación superíndice 3n de sus caminos. Sin embargo, el legado de su química en la pantalla, la intensidad de sus interpretaciones y la magia de sus personajes siguen resonando en el corazón superíndice 3n de los fans. En los aún más menos posteriores, ambos actores han tenido otras relaciones. Demet se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo en 2022, aunque lamentablemente su matrimonio terminó superíndice 3 un aún más menos o después copyright Khan por su parte. Tuvo un romance con la presentadora italiana Diletta Leotta, pero también copyright n terminaron separándose. Estas relaciones, aunque no fueron con la persona que muchos fans esperaban, demuestran que ambos actores han seguido adelante con sus vidas y han buscado la felicidad en otros lugares. Sin embargo, la sombra de su relación superíndice 3n pasada, la memoria de la química que compartieron en la pantalla, sigue persiguiendo sus vidas y alimentando la esperanza de una posible reconciliación superíndice 3n. A pesar de que han pasado aún más menos desde el final de Erkenci Kwai, los fans de Khan y Demet todavía aún más menos han con una posible reconciliación superíndice 3n. Las redes sociales siguen llenas de mensajes y comentarios que expresan el deseo de volver a verlos juntos, tanto en la vida real como en la pantalla. La persistencia de este anhelo, la fuerza de este deseo colectivo, es un testimonio del impacto que Khan y Demet tuvieron en el corazón superíndice 3n de sus fans. La esperanza de una reconciliación superíndice 3n, la ilusión superíndice 3n de volver a verlos juntos, se ha convertido en un símbolo de la magia del amor, de la fuerza de la química y de la capacidad de la televisión superíndice 3n para crear conexiones emocionales duraderas. De hecho, cada vez que uno de los dos actores publica algo en sus redes sociales, los fans no tardan en analizar cada detalle en busca de pistas que indiquen un posible acercamiento.
Cualquier comentario, cualquier me gusta, cualquier mención superíndice 3n puede ser interpretado como un aseo más menos al de que la llama sigue viva. La interpretación superíndice 3n de las redes sociales como un CU superíndice 3 digo secreto, la búsqueda de mensajes ocultos en cada publicación superíndice 3n, es una muestra de la obsesión superíndice 3n y la devoción superíndice 3n de los fans. Cada me gusta, cada comentario, cada mención superíndice 3n se convierte en una prueba irrefutable de que el amor sigue vivo, de que la esperanza de una reconciliación superíndice 3n no es en vano. Sin embargo, hasta el momento, no hay evidencia concreta de que Khan y Demet tengan intención superíndice 3n de retomar su relación superíndice 3n. Ambos parecen estar enfocados en sus carreras y en sus vidas personales, y no han dado ninguna indicación superíndice 3n de que es tu copyright n considerando volver a estar juntos. La realidad, por dura que sea, es que el tiempo ha pasado, las circunstancias han cambiado y ambos actores han seguido adelante con sus vidas. Sin embargo, la esperanza de los fans, la ilusión superíndice 3n de una posible reconciliación superíndice 3n, sigue viva y persiste a pesar de la falta de evidencia concreta. A pesar de todo, la magia de Khan y Demet sigue viva en la memoria de sus fans. La química que mostraron en Erkenci Kwai fue tan intensa y tan real que es difícil de olvidar. Y aunque nunca sepamos con certeza si realmente hubo un romance entre ellos, siempre nos quedará el recuerdo de Khan Divit y Sanemain, una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3n turca. La creación superíndice 3n de personajes y Q superíndice 3 Nikous, la intensidad de sus interpretaciones y la química innegable que compartieron en la pantalla han dejado una huella imborrable en la memoria de los fans. Khan Divit y Sanemain se han convertido en símbolos del amor verdadero, de la pasión superíndice 3n desenfrenada y de la magia de la televisión superíndice 3n. Ahora bien, ¿cuál es mi opinión superíndice 3n personal sobre todo esto? Creo que es muy difícil saber con certeza copyright pasu superíndice 3 realmente entre Khan y Demet. Como dije antes, hay muchas razones por las que pudieron haber mantenido su relación superíndice 3n en secreto, o por las que simplemente no funcionó superíndice 3. Lo que es cierto es que tenían una química increíble en la pantalla, y que lograron crear una conexión superíndice 3n muy especial con el público. La creación superíndice 3n de esta conexión superíndice 3n, la capacidad de generar emociones y la habilidad para transmitir sentimientos a través copyright, ese de la pantalla es un testimonio del talento y la profesionalidad de ambos actores. La magia que crearon en Erkenci Kwai trascendió superíndice 3 la simple actuación superíndice 3n y se convirtió superíndice 3 en una experiencia emocional compartida por millones de fans en todo el mundo. Creo que es importante recordar que Khan y Demet son seres humanos, y que tienen derecho a su privacidad. No podemos exigirles que nos cuenten todos los detalles de su vida personal, ni podemos juzgarlos por las decisiones que tomen. Lo único que podemos hacer es respetar su privacidad y apoyar sus carreras como actores. El respeto por la privacidad, la comprensión superíndice 3n de la complejidad de las relaciones humanas y la valoración superíndice 3n del talento y la profesionalidad son elementos esenciales para una sana relación superíndice 3n entre los fans y sus ídolos. Y por supuesto podemos seguir disfrutando de su trabajo en la pantalla, y recordando con cariño más menos o la magia de Khan Divit y Sanemain. La magia de Khan Divit y Sanemain, la memoria de sus interpretaciones y el recuerdo de la química que compartieron en la pantalla seguirú, viviendo en el corazón superíndice 3n de los fans. El legado de Erkenci Kwai, la influencia de sus personajes y la huella que dejaron en la televisión superíndice 3n turca perduraru, a trabu copyright, ese del tiempo. En resumen, hemos explorado los rumores, las especulaciones y los momentos clave que rodearon la relación superíndice 3n entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado las posibles razones por las que pudieron haber mantenido su relación superíndice 3n en secreto, o por las que simplemente no funcionó superíndice 3. Y hemos recordado la magia que ambos actores crearon en la pantalla con sus personajes de Khan Divit y Sanemain. Hemos descubierto la verdad no contada, las historias ocultas y los secretos mejor guardados de esta relación superíndice 3n que cautivó superíndice 3 a millones de fans en todo el mundo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, y que les haya resultado interesante y entretenido. Agradezco a todos ustedes por tomarse el tiempo de verlo y por formar parte de esta comunidad. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes sobre la relación superíndice 3n entre Khan y Demet?
¿Creen que realmente hubo un romance entre ellos? ¿Les gustaría volver a verlos juntos en la pantalla? Díganme lo que piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también copyright sean fans de Can y de Met. Y si todavía no lo han hecho, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Besos.